Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos que nos van a ver en vivo y aquellos que nos van a escuchar después. Estamos aquí nuevamente con otro programa más de Matrimonio, Diseño de Dios. Hoy estamos transmitiendo en vivo y en directo de nuestros hogares, perdón, de nuestro hogar, digo siempre nuestros hogares, porque es el hogar de todos. Nos saludamos con mucho cariño en el amor del Señor Josafat. Alma García, bienvenidos en esta hora. Amén, y estamos contentos por los que Dios está haciendo a través de este ministerio, por las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas también, y porque sabemos que cada día que compartimos alguna palabra también nosotros somos edificados. Amén. Y estamos contentos. Saludamos a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, a través del Ministerio de Matrimonio Diseño de Dios por Facebook. Y hoy tenemos un tema muy interesante, como nosotros consideramos, como todos los que el Señor pone en nuestro corazón. Hoy hemos titulado el tema cómo manejar las diferencias en nuestros matrimonios, porque yo creo que es un tema que es siempre actual, es un tema que estamos viviendo todos los matrimonios, todos los días, y es interesante ver cómo la palabra de Dios también nos ayuda y nos enseña cómo manejar este tipo de situaciones a través de la historia de todas las parejas y matrimonios que están en la Biblia. Podemos ver que muchos de ellos enfrentaron este tipo de situaciones, diferencias de pensar, de cultura, de todo. Y Dios nos quiere ayudar a nuestros matrimonios a poder entender y también cómo salir adelante, porque este es un tema que yo creo que nunca pasa de moda. Y nosotros hemos tomado como base para este mensaje del día de hoy Génesis 1, 26 al 27. Amén, ¿qué dice? Amén. Yo se los leo con mucho gusto. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Y podemos ver ahí en esa última parte del versículo 7, Ajá. 27, perdón, cómo Dios hace una clara mención. Dice, y los creó varón y hembra. O sea, ya desde el principio de la creación, Dios está marcando una diferencia, que hay un varón y hay una hembra. Y vamos a decir, por resultado de todo esto, hay diferencias entre los varones y las hembras, así como lo menciona Génesis, trayéndolo a palabras más actuales. O sea, ahí están las diferencias entre hombres y mujeres. Y es interesante ver cómo muchas parejas, no nada más hoy en día, sino, vamos a decir, durante toda nuestra vida matrimonial, desde que nos casamos, estamos viendo conflictos y problemas por esas diferencias que hay. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que cuando nos casamos con esa persona, con tu esposo, tu esposa, pensamos que nos casamos porque éramos, vamos a decir, iguales o éramos compatibles, que es la palabra que se usa mucho. Y muchos matrimonios piensan que cuando hay muchas diferencias entre ellos, nunca van a poder gozar de armonía, de esa armonía que se desea tener en los matrimonios. Pero vamos a tener que entender primeramente, aclarar ese concepto de compatibilidad, ¿verdad? Porque también muchos matrimonios van al divorcio porque dicen, lo primero que alegan frente a un juez, dicen, es que nos vamos a divorciar. ¿Por qué? Por incompatibilidad de caracteres, ¿verdad? Y no sé si quieres agregar algo a eso. Sí, cuando decimos diferencia, el Señor nos creó hombre y mujer. Amén. Y yo creo que por eso la identidad ahorita de cada persona, el enemigo te quiere engañar buscando un matrimonio que no diseñó Dios, buscando a tu mejor amiga o tu mejor amigo. Ahí es bien profunda esta enseñanza, porque cuando Él nos crea diferentes, nos va a complementar, nos va a completar, porque yo no sé qué haría dos almas juntas. Yo creo que allí es cuando el Señor ha pensado en todo lo que iba a poner en cada uno de nosotros, y nuestras diferencias nos hacen uno completo, nos hacen tener
todo en el matrimonio, desajustes y ajustes, pero sobre todo trabajando con nuestro corazón, con nuestras actitudes, porque lo que el Señor quiere es una actitud correcta en cuanto a cada situación que se pueda presentar por esas diferencias. Entonces, yo creo que es bien importante tener una mente abierta, aprender a sobrellevar, porque aún en relaciones familiares, en relaciones de amistad, de trabajo, somos diferentes y no por eso nos vamos a salir de cada trabajo porque no piensan como yo pienso o no hacen como yo hago. Entonces tenemos que ser sabios porque el enemigo nos quiere destruir de identidad desde lo que tú eres en el Señor hasta tu legado, que es tu matrimonio. Entonces vamos a ver cómo manejar las diferencias para nosotros avanzar en el propósito del reino, para lo cual hemos sido creados. Amén. Sí, y tenemos que recordar primero, ya de entrada tenemos que recordar que cada persona, cada hombre, cada mujer, somos individuos que somos distintos, lo estabas diciendo tú y yo, porque así nos creó Dios. Ahora, antes de casarnos, todos, cuando estábamos solteros, que no estábamos casados, vivíamos un estilo de vida muy diferente al que estamos viviendo ahora de casados. Vivíamos un estilo de vida diferente, teníamos valores familiares diferentes, teníamos también valores diferentes en lo espiritual también, y muchas cosas que también nos marcan la diferencia. Ahora, no nada más en esas cuestiones, también hay grandes diferencias marcadas en cuanto a lo natural, o sea, en lo físico, ¿verdad? Lo emocional. Ustedes sabemos, la mujer, Dios la creó más emocional, el hombre es menos emocional, somos, como decimos, como más fríos, como que más lentos para todo ese tipo de cosas, pero también la cuestión emocional, la cuestión hormonal, aún así, somos muy diferentes. Entonces, si nos ponemos a ver todo ese tipo de cosas, vamos a llegar a entender muy bien que realmente cuando nos casamos no era porque éramos compatibles, ¿sí? Pero nos han enseñado todo eso allá afuera, que, no, cuando te cases, cásate con alguien que sea compatible. ¿Y qué quiere decir compatible? Bueno, que, como decía mi esposa, que te guste lo mismo, que pienses igual. Pues qué aburrido, ¿no? Yo creo que aquí yo te recomendaría que te casaras, si todavía no estás casado o casada y estás escuchando este mensaje, que te casarías con alguien que teme a Dios y busca de Dios. Porque entonces, cuando tú buscas a alguien que se está llenando de la presencia de Dios, va a ser más llevadero todo, porque ya no somos nosotros, el ego de uno en nuestra persona, ya no es mi, sino que tú te dejas moldear por Dios y sabes que el amor es dar y no recibir, con ese ego que nacimos con eso, que desde chiquitos, ¿verdad? Es mío, y empezamos nosotros a ejercer ese egoísmo personal que la carne nos da, ¿verdad? Sí, ahora, no nada más esas cuestiones que acabo de mencionar son diferentes, también diferencias geográficas, diferencias culturales. Nosotros lo hemos visto y hemos conocido parejas de diferentes culturas, nacionalidades, y también eso causa grandes conflictos en los matrimonios si no se sabe manejar. Hay muchas diferencias en cuanto a la comida, la forma de vestir. Y todo eso, normalmente cuando anda uno, vamos a decir, de novio o echando novia o novio, o sea, muchas de esas cosas no salen, sino hasta que te casas o nos casamos empiezan a salir todas esas diferencias, ¿sí? Como por ejemplo, hay diferencias muy, muy pequeñas que a veces a lo mejor no pueden ser grandes conflictos, como por ejemplo el decidir a dónde vamos a ir a comer, a un restaurante, o a dónde vamos a ir de vacaciones. A lo mejor tú dices, no, para nosotros eso no es problema, siempre lo podemos manejar y esa diferencia la manejamos. Pero hay otras diferencias también mucho más importantes y más vamos a decir, que tienen más efectos en la relación matrimonial, como por ejemplo, dónde vamos a vivir, la casa que vamos a escoger, cómo criar a los hijos. Y es muy normal eso, quiero que lo entendamos, es normal, ¿sí? Porque muchos matrimonios se destruyen porque eso lo ven como algo, como un síntoma de que tu matrimonio no está bien. No, tu matrimonio está bien, así nos hizo Dios, diferentes. Y como decía mi esposa, nos hizo Dios de esa manera en la que, por ejemplo, Dios llama a la mujer la ayuda idónea cuando la forma y la crea, ¿verdad? Pero cuando ya viene Adán y Eva y se unen y todo, empiezan también ellos a ver sus diferencias. Entonces, lo que es importante en este caso es
que podamos aprender a abordar esas diferencias en una forma en que refleje el amor de Dios y que tomemos en cuenta no nada más el interés personal, como decías tú, el yo, sino el interés familiar, en vez de pensar nada más en mí mismo o en mí misma. Porque Filipenses 2.4 nos instruye. Filipenses 2.4 nos dice esto, se lo voy a leer, es Filipenses 2.3 y 4, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, dice, sino cada cual también por lo de los otros. O sea que ahí Pablo es un mensaje muy general, yo creo, a nivel, vamos a decir, personal, para las relaciones personales, pero también aplica para nosotros en la relación matrimonial. O sea, tenemos que no buscar siempre ganar en nuestras diferencias. Lo veíamos la semana pasada en la clase que andarán dos juntos y no estuvieran de acuerdo. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero hay que saber manejar esas diferencias, esos desacuerdos y buscar la armonía, sobre todo el bienestar del matrimonio, el bienestar de la relación, ¿sí? Y lo que Pablo escribe ahí es muy interesante porque dice que tenemos que mirar el bien de los otros, en este caso el bien de la esposa o del esposo, ¿verdad? Así es, y los dos orando siempre para cualquier decisión que se tome, en este caso lo que mencionaste de dónde vivir, cómo criar a los hijos, porque acuérdense que nosotros vivimos por Él y para Él. Entonces, sabemos que donde Él nos plante vamos a ser bendecidos, y donde nosotros queramos vivir sin consultarle al Señor, a lo mejor vamos a tener tiempos duros porque no era la voluntad de Dios. Entonces lo más óptimo, lo mejor, lo más sabio es buscar al Señor en pareja. Y yo te recomiendo a ti, dama, mujer, que confíes también en la dirección de Dios sobre tu esposo, porque uno puede ser ayuda idónea y apoyar en decisiones, pero la mayor responsabilidad cae sobre los hombros de tu esposo. Y yo te aconsejo que ores para que tu esposo sea sabio en escuchar la voz de Dios. Al final nosotros nos vamos a someter a su cobertura de Él si Él está bajo la cobertura de Dios. Si no está bajo la cobertura de Dios, ora. Ora, y cuando sean esos momentos de decisión, pregúntale, ¿ya le comentaste a Dios para que Él nos dirija? Porque sé que si Él nos dirige, nos va a ir bien. Yo confío en que tú vas a orar, que tú vas a pedir dirección, y yo te apoyo, porque al final de cuentas, el hombre, la cabeza, va a dar cuentas por su familia, por su esposo. Entonces, vamos a ponerlo esto en manos de Dios, vamos a dejar esas luchas y esas guerras matrimoniales. ¿Y cómo vamos a empezar a resolver estas diferencias? ¿Cómo hay que arreglar las diferencias? Ok, hablamos ahorita de que nos dicen o nos han enseñado de que si dos personas piensan igual y tienen los mismos gustos, que entonces son compatibles, entonces van a poder vivir en armonía, ¿sí? Pero no es cierto. O sea, aún y que haya mucho amor en el matrimonio, siempre va a haber diferencias. Hay amor, sí, pero hay diferencias. Siempre va a haber diferencias. Pero ¿qué es entonces? Es lo que podemos definir la compatibilidad. La compatibilidad sería entonces que no es o no se mide por lo que nosotros como pareja tengamos en común, sino la forma en que resolvemos esas diferencias. Esa es la verdadera compatibilidad. En otras palabras, ¿hasta qué grado cada uno de los cónyuges están dispuestos a arreglar las diferencias, o vamos a decir a sacrificarse para arreglar esas diferencias? Y ahora, cuando hablamos de arreglar las diferencias, no se trata de que, porque esto pasa mucho, no se trata de que yo voy a hacer que mi esposa la convenza o que yo la haga pensar de la misma forma que yo. No se trata de eso. Se trata de poder, en el amor de Dios, como decía mi esposa, buscar la solución y que podamos llegar a un acuerdo en el que los dos estemos tranquilos, de que no vivamos con esa mentalidad de que no, es que yo la tengo que hacer que cambie, o viceversa. No, es que tienes que aprender a pensar como yo pienso. Eso no funciona. Cuando queremos hacerlo de esa manera, o sea, al contrario, lo que se hace es que agravamos más la situación y hacemos que haya más conflictos. En otras palabras,
Dice, la disposición que nosotros tengamos para esto es lo que va a determinar la armonía que puede haber entre nosotros como matrimonio, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos empezar a tratar este problema de arreglar las diferencias? Bueno, tenemos aquí algunos puntitos que hemos escogido que queremos compartirlos. El primero es... Necesitas escoger. Amén. Lo que escoges constituye el primer paso para solucionar las diferencias y comenzar a desarrollar la verdadera compatibilidad. En muchos casos, los casados realmente viven una lucha perpetua entre dos voluntades. Fíjense, aún el lenguaje corporal muestra que estamos molestos, que no estamos de acuerdo. O sea, con tu lenguaje corporal tú puedes decir muchas cosas. Y necesitamos escoger, tener una actitud de que nosotros vamos a cooperar en solucionar las cosas, porque cuando nosotros tenemos esa actitud de, yo no sé, cruzar los brazos, de no hablar, como decíamos la semana pasada, estoy expresando mi enojo, mi desagrado, mi desacuerdo, y es también decir como, yo no me dejo, no me voy a dejar, y esa actitud no viene a beneficiar en nada tu relación matrimonial. Acuérdense que somos un equipo. Y donde vamos los dos hacia adelante. No es que tú vas a jalarle el cordón ni a tu esposa ni a tu esposo para que no avance. Acuérdense que vamos los dos hacia adelante y vamos a avanzar en lo que Dios tiene para nosotros como matrimonio y como familia, porque a veces nosotros nada más queremos lo nuestro, lo que yo quiero, lo que yo digo, mis ideas son mejores que las tuyas, pero no es así, eso es egoísmo, y si tú piensas que tus ideas son mejores, pónselas delante del Señor, porque nosotros somos uno, dos somos uno, es un matrimonio, así que tenemos que tener cuidado en ese lenguaje corporal, y luego las palabras con las cuales se expresa y el tono de su voz declaran que ya han decidido que su manera de pensar es la única y es válida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y escoger que esa no es una manera de arreglar las cosas. Todo eso va a empeorar. La Biblia muestra claramente que los asuntos más importantes de nuestra vida se desarrollan con una serie de decisiones. Tenemos que decidir, escoger a servirnos uno al otro. Aquí Josué exhortó a los israelitas en Josué 24:15. Escójanse hoy a quién van a servir. Y déjame decirte que el servirte uno al otro, tú estás sirviendo a Dios con todo tu corazón. Y a veces nada más queremos ser servidos. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Proverbios 3:31 dice, ni escojas ninguno de sus caminos. Cuando habla, Salomón exhorta a que no tengan envidia del injusto. Ni escojas ninguno de sus caminos. Aquí Dios nos hace promesas, pero si nosotros como esposo o como esposa estamos viendo bendiciones de alguien que ni sirve a Dios y tú quieres tener como ellos, estás exigiendo a la mejor que tu esposo trabaje hasta 2 trabajos o 3 trabajos porque quieres tener un carro nuevo, porque quieres una casa así. Estamos poniendo nuestro corazón en cosas equivocadas y todas esas equivocadas cosas y decisiones están trayendo conflicto de finanzas y que al final esto se va a romper. Primero porque estamos compitiendo con el mercado, con la vecina, con la familia, en tener y tener y tener. Y eso no es un matrimonio. Eso no es un matrimonio. Un matrimonio es estar agradecido con lo que Dios te da y estar conforme porque tú tienes vida, tienes salud, tienes un esposo, una esposa y vamos a seguir adelante con lo que Dios tiene con nosotros sin estar envidiando lo de los demás, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dios hace promesas a los que escojan lo que yo quiero, lo que Dios quiere. Si tú escoges lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le agrada, tú vas a ser bendecido. Vamos a ser bendecidos como parejas.
Entonces tenemos que escoger en nuestro diario vivir, día a día. Lo que le agrada a Dios es que yo perdone a mi esposo, a mi esposa. Lo que le agrada a Dios es que mi relación de paz, de amor, de bondad, glorifique su nombre y que sea testimonio para los de mi casa y para los de fuera de mi casa. Tenemos que escoger hacerlo. El Señor no nos va a forzar, pero tú tienes que escoger. Tienes que escoger acabar con tu egoísmo, ¿verdad? Ese es el segundo punto. Sí, ahora nomás quería agregar algo para cerrar este primer punto de saber escoger. Tenemos que tener una idea clara de la percepción que Dios tiene tanto del hombre y de la mujer. Por ahí la Biblia nos habla más adelante después en el rol de cada uno en el matrimonio, pero tenemos que entender esto. Dios creó a la humanidad, tanto a hombres y mujeres, a su imagen y semejanza, y no solo a algunos, sino a toda la humanidad tiene un valor, porque desde que creó a Dios a Adán y Eva, dice que a imagen y semejanza de Dios los creó. Amén. Entonces es lo que ahí tenemos que entrar un poquito más profundo a lo que Pablo nos dice en Romanos 12:3, cuando dice que nosotros no debemos de tener un concepto más alto del que debemos de tener. Y eso aplica no nada más a una relación de personas en una congregación o en el cuerpo de Cristo en la iglesia, sino también en el matrimonio, porque a causa de las diferencias a veces viene ese problema o ese tipo de conflictos en el que él o ella se siente superior, ¿sí? Podemos decir, a veces hay matrimonios en los que alguno de los dos tiene una carrera profesional y tiene mucho estudio, y entonces como que eso a veces quiere hacer que él o ella se sienta superior y decir, no, es que tú no sabes nada, yo soy mejor que tú porque tengo estudio y tengo todo eso, y a veces el diablo se toma de ahí para crear esos conflictos en los matrimonios, de hacer esas diferencias. No es que tú no sabes porque tú no estudiaste, o es que tú no estás preparado en el tema como yo. Entonces, tener cuidado de eso y saberlo manejar y poder entender que aún y que tengas estudios y tengas todo eso, o sea, tu pareja, tu esposo, tu esposa fue criado igual, y no debemos de tener un concepto más alto del que debemos de tener. En ese aspecto yo quiero mencionar que tal vez no es el estudio, pero a lo mejor tú sirves al Señor y tu esposo no sirve al Señor, no va a la iglesia, y tú tienes un concepto de él más bajo y a lo mejor le echas en cara cada vez que es que yo sí voy a la iglesia. Si tú buscaras de Dios, yo creo que ahí el mismo valor que Dios te da a ti y a mí también lo tiene tu esposo o tu esposa, si no va a la iglesia, si no sirve en alguna área. Y de esa manera lo que nosotros estamos haciendo es traer conflicto a nuestra relación matrimonial en vez de plantar semilla de lo que estamos recibiendo de la palabra de Dios y de Dios en nuestra vida. Tenemos que ser bien sabios en esa área también, porque quien va a obrar en la vida de tu esposo o de tu esposa es el Señor. Y a veces nosotros ahí estamos de piedrita de tropiezo, ¿verdad? Tenemos que ser sabios y escoger que Dios es el que obra, y mientras tanto yo voy a amar incondicionalmente y voy a servir incondicionalmente a mi esposo o a mi esposa, si es el caso. Sí, y cerramos esto que el primer punto que era saber escoger. Como decía mi esposa, Josué le dijo al pueblo de Israel, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses que vuestros padres sirvieron de qué lado del Jordán, o dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Entonces tú escoges si quieres solucionar las diferencias que hay en tu matrimonio, esos conflictos. Tú escoges si lo quieres hacer a la manera de Dios o lo quieres hacer a tu manera. Tú sabes, tú escoges. Dios nos da esa libertad. Ahora vamos al segundo punto. Hay que escoger acabar con el egoísmo o con nuestro egoísmo, ¿sí? Amén. ¿Por qué? Porque normalmente todos los seres humanos tenemos algunos más, tenemos otros menos, pero todos tenemos esa pizquita como de egoísmo por ahí, así como escondida, en la que siempre queremos, hablando de la diferencia, salirnos con la nuestra, ¿verdad? Unos la tienen así de pizquita, de educación primaria, otros la tienen de secundaria y otros la tienen de posgrado. Sí, o sea, sí, que en la que queremos siempre ganar y somos egoístas, ¿sí? Pero tenemos que aprender que eso no viene de Dios. El ser egoístas, el egoísmo, lo vemos en Jesús. Jesús se despojó, lo dice la Escritura, de todo lo que tenía,
no fue egoísta, no pensó en él mismo, sino que pensó en nosotros. Entonces, si hay diferencias, si estás batallando, hay que, primero que nada, acabar con el egoísmo, escoger. Dijimos, hay que primero escoger y ahora escoger, acabar con tu egoísmo. Una vez que hemos decidido ceder en nuestro egoísmo, vamos a ver que vamos a avanzar. Porque mucha gente se siente, cuando le explica a uno esto, tienes que dejar tu egoísmo, porque aunque no lo quieras, el egoísmo ahí está, es medio escondido. Cuando el esposo o la esposa quiere que su esposo diga o haga o cumpla lo que ella o él quiere, ahí hay egoísmo. Entonces, la solución consiste siempre en las diferencias, en hacer lo opuesto a lo que hemos estado haciendo en cada conflicto. Usted sabe, cuando hay decisiones que tomar a veces en el matrimonio, en la familia, y el esposo dice una cosa y la esposa dice otra, y no se dejan, cada quien dice, no, es que lo que yo pienso es mejor que lo que tú estás pensando. Pero si quitamos el egoísmo de en medio, entonces vamos a permitir que el problema o el conflicto se solucione y vamos a poder ver que va a cesar. Ahora, esto no significa que la diferencia de punto de vista que originó ese conflicto va a dejar de existir. Puede seguir existiendo, pero tu egoísmo, o mi egoísmo, que es lo que intensifica el conflicto, ya no existe. ¿Sí? Acuérdate de lo que Pablo escribe en aquel famoso versículo, capítulo del amor que le llaman 1 Corintios 13. Dice que el amor no busca lo suyo, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que examinarnos y no buscar nada más lo de nosotros. Y lo decíamos en el programa pasado, o sea, va a haber momentos en los que te va a tocar tener que ceder y hay veces que a lo mejor tu contraparte va a ceder. Pero eso no significa que él o ella es más o que ahora ganó ella, porque a veces también en los matrimonios se dan ese tipo de cosas, ¿no? Como que, bueno, te voy a dejar que ganes esta, pero la siguiente la gano yo. No, no se trata de eso. Exacto. Se trata de llegar a un acuerdo y de que podamos hacer que esas diferencias nos ayuden a crecer, ¿sí? Voy a tocar un poquito más, me voy a salir del tema, pero hablando de las diferencias, hay cositas que a veces no sabemos manejar, pero cuando hemos estado conviviendo mucho tiempo juntos, cedemos y vemos que cuando cedemos nos damos cuenta, wow, mira, tanto tiempo que yo estuve de egoísta que no quería ceder, y ahora que cedo veo que no pasó nada. O sea, no tuvo efectos, vamos a decir, secundarios, y la armonía es mejor. Amén. Amén. Y acuérdense que lo opuesto del egoísmo es el amor. O sea, cuando yo quiero salirme con la mía y hay un egoísmo de no trabajar juntos en esa decisión o en lo que van a emprender, entonces estoy viendo por mí y no estoy escuchando a la otra persona. Pero la diferencia es el amor, es dar. ¿Qué voy a dar? Yo voy a decir en lo que decimos en México, dar tu brazo a torcer, ceder, escuchar y también ser un complemento de la otra persona para entonces juntos llegar a un acuerdo. Y no es como yo dije y así como yo dije. Entonces vamos a poner el amor sobre todo porque es lo contrario del egoísmo para arreglar nuestras diferencias. Esta es es el segundo punto que nosotros tenemos para arreglar nuestras diferencias. Tenemos más puntos. No vamos a alcanzar a verlos hoy, pero le invitamos a que usted se sintonice la próxima semana en Radio por Gracia de Dios, en Facebook, Matrimonio Diseño de Dios, a través de nuestra página. Amén. Y crezca con nosotros en arreglar las diferencias matrimoniales, porque sí se puede. Amén. Es una cuestión de voluntad, es una cuestión de escoger y es una cuestión de dar amor, de doblegar nuestro orgullo, nuestro egoísmo y orgullo, ¿verdad? Porque el orgullo a veces también no deja que avancemos. Es un orgullo de no querer hacer lo que tú dices o pensar como tú quieres, pero no llegamos a ninguna parte.
juntos vamos a llegar, juntos como matrimonios, juntos como una carne, ¿verdad? Sí, y ahora ya nos está comiendo el tiempo rápido, no le hace que nos pasemos 1 o 2 minutos, pero los matrimonios exitosos, los matrimonios que pueden perdurar a través de lo largo de los años y del tiempo, vaya, son esos matrimonios que saben lidiar, que saben cómo con la ayuda de Dios manejar esas diferencias. Y queremos invitarlos a que hagan ese esfuerzo, que pidan la ayuda de Dios siempre para poder arreglar esas diferencias, porque les decimos, diferencias siempre va a haber, y aprendamos. Vamos a terminar y concluir este día, y la próxima semana los invitamos, como decía mi esposa, para concluir con esta serie que está muy interesante. Oramos por aquellos matrimonios que están de qué lado vamos a decir, del medio. Amén. ¿Okay? Padre, te damos gracias en este día, Señor, por esta oportunidad que nos has dado. Gracias, Señor, porque aún en estas situaciones matrimoniales de las diferencias, tu palabra nos habla, tu palabra nos insta, Señor, a poder saber cómo tratar. Y siempre tú adelante de nosotros, Señor, siempre pidiendo tu guía, tu guianza para que, Señor, todo lo que podamos hacer para solucionar esto venga de parte de ti, Señor. Ayúdanos a no ser egoístas, a no ser orgullosos, a dejar de a un lado todos esos pensamientos que el mundo ha traído a nuestra mente y a nuestro corazón y con los cuales queremos manejar nuestro matrimonio, queremos llevar nuestro matrimonio. Tú eres el creador del matrimonio, Señor, y en tu palabra está todo lo que nosotros debemos aprender para saber cómo guiarnos. Ayuda a cada matrimonio que está de aquel lado, Señor, y que los hagas entender que de parte tuya hay ese interés en que sus matrimonios sean matrimonios de éxito. Sí, Señor, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para poner por obra todo lo aprendido, Señor. Sí, Señor. Quita toda mentalidad de hombre, Señor, y nos alineamos nuestros pensamientos a tus pensamientos y nuestra voluntad a tu voluntad, que es buena y perfecta para cada matrimonio. Gracias por todos los matrimonios que están escuchando. Señor. Declaramos que esta semilla ha sido sembrada en tierra fértil. Amén. Y que dará Sí, su fruto. Sí, sellamos esta palabra con la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima aquí en su programa Matrimonio, Diseño de Dios. Hasta luego. Dios les bendiga. Dios les bendiga.